Hoy, en Comité de Gerencia, su brazo puede ser ahora una pantalla. Una pequeña táctica que lo ayudará a ser encontrado más fácilmente en YouTube. Los idiomas más demandados en el mercado laboral colombiano. 3 recomendaciones para ahorrar de forma eficiente. Hoy, en Comité de Gerencia, en su edición número 57. Hola, bienvenidos a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión con la información de los negocios, las empresas, el emprendimiento, la tecnología y por supuesto lo que pasa en la Bolsa de Colombia. Sí señor, es noticia en la Bolsa por estos días los buenos reportes financieros y reportes positivos acerca de 2 empresas, acerca de Celsia y Ecopetrol. Por el lado de Celsia, reporta un aumento en su utilidad neta del 262% y esta utilidad se ubica en 79.000 millones de pesos colombianos. Esto se da, según su presidente Ricardo Sierra, por los aumentos en los precios de la energía de la bolsa, mayor generación de energía y menores gastos administrativos. Esta acción se ha valorizado en un año en 6.97%. Y como decíamos, Ecopetrol también tuvo unos resultados bien positivos para este primer trimestre del 2018, que si bien las ventas aumentaron en un año 9.9%, los precios del petróleo han tenido una valorización en un año de 23%, la tasa de cambio se ha fortalecido el peso colombiano y la producción ha bajado por cuestiones de orden público. Casa de Bolsa, la comisionista Casa de Bolsa pone un precio objetivo de 3.000 pesos por cada acción y se espera que la producción vuelva y se aumente a 715.000 barriles de petróleo por día. Para terminar, estos resultados es el mayor EBITDA en este primer trimestre y no se veía hace cuatro años. En otras noticias, hoy el 7 de mayo, hace 20 años, iMac, la máquina que ha revolucionado la computación, fue lanzada, de manera que está de cumpleaños. Sí, hay que decir que el granito, perfecto, tuvimos aquí un accidente de cumpleaños. El granito de la máquina de Apple es que el iMac no tenía disco duro. Entonces, antes las CPUs, pues, tenía la famosa CPU, perdón, sí tenía el disco duro, lo que no tenía era la torre CPU, que estorba bastante, sino que integraba todo el procesador, todo el disco duro en el cuadrado grande. Era una máquina muy bonita y Apple la posicionó como, aquí hay colores, había roja, verde, azul, cuando todos los equipos eran beige o eran negros en algunos casos. Entonces era sin CPU, resurgió la CPU y ya hoy en día ya no existe. Sí, ya prácticamente ninguna marca está integrada. La ponían como en la parte inferior, incluso ya uno encuentra, por ejemplo, pantallas que tienen la CPU en la parte posterior. Es lo que llamaban la torre, le decían la torre de CPU, que es como el lenguaje pues, de centro comercial de tecnología. Y Apple pues, la integró en el iMac y se volvió un verdadero hito. Vamos a aprovechar esta noticia, esta celebración de los 20 años de la iMac, para hacer esta pregunta en Twitter. Nos pueden encontrar como Comité Gerencia. La pregunta es, ¿cuál cree que es el producto de Apple que más ha revolucionado la tecnología? Tenemos 4 opciones. La primera es el iMac, de la que habla Juliana. El segundo es el iPod. El tercero, el iPad. Y el cuarto, el iPhone. No los quiero influenciar mucho, pero bueno, ¿cuáles creen ustedes que es el aparato más revolucionario en la historia de Apple? Para mí el iPhone, sí. Sí, definitivamente ¿Está el bien? iPhone. Bueno, Porque le abrió el espacio a la tienda de aplicaciones y a partir de ahí se creó un negocio impresionante que conocemos hoy en día. Y el iPhone fue el primer teléfono en integrar lo que hacía el iPod, que era el MP3. Entonces fue el primer teléfono que tenía además la funcionalidad de la música. Así es. 4 opciones en todo caso para ustedes si creen que hay un aparato que haya revolucionado más que otro la historia de la tecnología que haya creado Apple. Les recuerdo las opciones: iMac, iPod, iPad y iPhone. Es la encuesta que tenemos en nuestra cuenta Comité Gerencia en Twitter. Juan, la inflación en abril, ¿cómo estuvo?
Según el DANE, fue en abril de 0.46%, fue superior a lo que estaba esperando el mercado y fue jalonado por dos rubros, el de vivienda y el de alimentos. Con este dato, año a año la inflación se ubica en 3.13% y aunque si bien es un poco por encima de las expectativas del mercado, sigue en el rango meta del Banco de la República, que es de 2 a 4%. Bueno, y continuando con algunas de las noticias tecnológicas, hoy vamos a hablar un poco sobre los smartwatch, que son los relojes inteligentes. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de tener uno en sus manos. Es una tecnología interesante que desde un principio se pensó que podría entrar a reemplazar un poco los smartphones, sin embargo... Siguen dependiendo mucho de los smartphones. La adopción no fue tan fuerte y dependen todavía muchísimo de los smartphones. Aquí estamos viendo en particular uno que se llama LumiWatch y que una de las características interesantes que tiene es que puede proyectar una imagen pues, a lo largo de su brazo, hacer como un mapeo de su brazo y es una imagen de 40 centímetros cuadrados. Y lo que permite es que usted puede utilizar su brazo como si fuera una pantalla táctil. Qué bien. Entonces puede utilizar algunas aplicaciones como si estuviera en su brazo, pero utilizando como si fuera un smartphone. Entonces estas aplicaciones se ven un poco futuristas, pero ya se están desarrollando los primeros prototipos. Este en particular es de unos investigadores de la Universidad Carnegie y va a tener alrededor de un costo de las estimaciones de $600 por unidad, que obviamente todavía es una tecnología que está en desarrollo, pero que ya está siendo real. Otra de las aplicaciones que de pronto mostraba ahí el video era una especie de dispositivo ocular tipo lente de contacto que podría, digamos, proyectar en una superficie la pantalla de lo que sería el celular. Sin embargo, eso todavía no está desarrollado, son solamente conceptos. En este caso sí tenemos ya un prototipo que va a costar alrededor de $600. Bueno, una táctica especial que les quiero recomendar de marketing en YouTube, si su empresa está haciendo videos para alcanzar un público más interesante en esta plataforma. Esta táctica la compartíamos recientemente con Luis Restrepo y es la de subir un archivo con la transcripción de todo lo que se dice en el video. Subir un archivo con las palabras exactas. ¿Por qué? Porque aunque Google ha desarrollado mucho el tema de inteligencia artificial y el Google Assistant es inteligente en su teléfono inteligente, la verdad es que cuando se trata de leer lo que se dice, las palabras que se dicen en un video de YouTube, Google es muy bruto o YouTube es muy bruto. Es decir, no entiende las palabras. Incluso he hecho la prueba no solamente con gente que no vocaliza bien, sino con locutores profesionales y Google no entiende lo que dicen. Entonces es muy conveniente uno subir las palabras exactas en una transcripción que es la que sirve como subtítulo. ¿Por qué es importante? Porque a la hora de posicionar un video en una búsqueda dentro de este directorio de videos, va a considerar como palabras clave lo que aparezca en esa transcripción. Así que mucho cuidado la próxima vez que quiera subir un video, asegúrese de tener una transcripción precisa de lo que dice ese video. Yo tengo una pregunta al respecto, Santiago. ¿Existe alguna herramienta en la que tú puedas poner tu video y te dé la transcripción completa del texto? ¿O es mejor hacerlo de manera manual, por lo que decías que para algunas herramientas es difícil captar las palabras? Hay que hacerlo de manera manual, aunque ya hay unas herramientas que te permiten escribir mucho más rápido. Es decir, no es únicamente ponerse unos audífonos y transcribir el video, sino que hay unos, mejor dicho, es una herramienta que te asiste para crear más rápido eso. Es medio intuitiva, pero todavía es manual. Incluso creo que hay una, que lo hablamos ese día, Santiago, hay una aplicación que se llama ref.com y uno puede contratar ahí, es el servicio número 1 a nivel mundial para contratar y entonces creo que cobran $1 por minuto transcrito. Igualmente en servicios de outsourcing, en el que mencionabas recientemente el de Fiverr, que es de pequeños geeks. Hay gente que le hace una transcripción a uno de 5 minutos, de 10, de 20 minutos por un precio muy favorable, ¿verdad? Pero sirve mucho para aumentar la autoridad y la posibilidad que encuentre los videos en YouTube. Para más claves, para más información de cómo nuestra empresa puede ayudarlo en su posicionamiento en este directorio para hacer verdadero marketing y estrategia en YouTube, visite nuestra página www.milpalabras.com.co/video-marketing. Ya regresamos con más aquí en Comité de Gerencia.
En Macrollantas, además de llantas, realizamos revisión tipo concesionario a precio justo de todas las marcas. Revisión de freno, revisión de suspensión, repuestos originales y alternativos, alineación y balanceo, cambio de aceite y test eléctrico. Todo en macrollantas.com. Estamos regresando a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Recuerde que estamos en Facebook, nos puede encontrar como Comité de Gerencia Cosmovisión. Sin duda, una de las aptitudes, una de las habilidades más interesantes que puede adquirir una persona en cualquier trabajo es hablar un segundo idioma. Y aunque llevamos ya una década de campañas para que la gente se capacite, todavía tenemos un gran déficit en personas que sean bilingües en Medellín y en Colombia. Hace poco leí que estaban capacitando a los taxistas de la ciudad con algunos elementos básicos para hablar inglés y para atender mejor a los extranjeros. Juliana ha preparado un informe especial sobre el tema de los idiomas. Michael Page es la firma de reclutamiento que más perfiles específicos ubica a nivel nacional y hicieron un estudio muy profundo sobre cuáles son los idiomas más requeridos en el mercado de Colombia y se descubrió que después del inglés y el español claramente el portugués es un idioma que se está posicionando muy fuertemente en el ámbito laboral. Se cree que hoy en día más del 70% de las posiciones requieren un segundo idioma y tener esta habilidad te garantiza más probabilidades de éxito al momento de aplicar para una posición. Para los recién egresados, la habilidad requerían un 50%, en los mandos ejecutivos e intermedios un 65% y en nivel directivo más del 85%. Además, también descubrieron que los dos siguientes idiomas que están teniendo como más fuerza a nivel local son el francés y el mandarín, por la fuerte presencia de empresas y compañías que vienen de estos dos lugares. Entonces es importante tenerlo en cuenta para ver qué idioma vamos a estudiar. Me llama la atención el tema de portugués, porque en portugués uno pensaría es Brasil, Portugal, algún país africano. Pero ¿por qué la demanda por portugués? Porque las compañías brasileñas están buscando mucho el mercado colombiano para posicionarse y fortalecerse y ya expandirse más hacia Norteamérica. Lo están tomando como base para ya ramificarse más hacia el norte. Y viceversa, o sea, aquí también Colombia tiene intereses fuertes con Brasil, entonces es apenas normal que sea un requerimiento el idioma para poder... Además hay una similitud del idioma. Y puede estar relacionado con ese impulso que se espera de la economía brasileña después de haber tocado unos fondos en estos últimos años y las empresas colombianas que han estado expandiéndose en especial y fortaleciéndose en este país brasileño. Juan nos iba a compartir algo interesante sobre el sector del maíz en Colombia. Esta semana, Santiago, sale en el periódico El Portafolio, se publicó un estudio muy interesante de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria con el apoyo de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, FENALCE. La principal conclusión de este estudio es que en Colombia hay una capacidad de más de 18 millones de hectáreas para cultivar maíz. ¿Pero por qué sale esta conclusión? Porque en el 2017 la demanda de maíz blanco y amarillo, que es el que más se consume en Colombia, fue de 6.5 millones de toneladas. Solamente 1.3 de esas 6.5 fueron de producción nacional, pues el resto fueron importadas. El sector del maíz es, digamos, un rubro del agro que viene en crecimiento. Según la FAO, que es como el capítulo de alimentos de la ONU, dice que a nivel mundial para el 2018 el consumo de este grano tendrá un aumento de 2.8% y finaliza este estudio con las regiones que más potencial tiene para poder cultivar el maíz. En primer lugar se encuentra el Meta, le sigue Bichada y de tercero Antioquia. Bueno, en otras noticias, la empresa Tetra Pak, especializada en procesamiento y envasado de alimentos, ha anunciado que va a retirar los pitillos de plástico de todos sus empaques. Muy bien, recordemos que hace un año la ONU dijo que para 2050 se calcula que podría haber en el océano más plástico que peces. Más plástico que peces, increíble. Así que muy buena esta decisión de Tetra Pak. 4 recomendaciones para ahorrar de manera eficiente. Nos tiene Luis Restrepo estas recomendaciones en Comité de Gerencia. Muy bien, son 3, pero voy a ver si me sale una 4. Bueno, listo. En temas de recomendaciones, es decir, ahorrar como tal ya de por sí es una recomendación. Sí. Sin embargo,
La primera tiene que ver con no dejar el ahorro en manos de su disciplina. ¿Cómo así? La mayoría de personas no somos muy disciplinadas en cuestiones financieras, somos más bien de pronto acomodados en las circunstancias que nos van pasando, entonces no es muy buena idea dejar eso en manos de su disciplina. Si bien hay pocas personas que sí logran tener una disciplina de ahorro, no es el caso de muchos de ellos. Entonces, una recomendación sencilla para eso es no hacerlo de forma, digamos, que dependa de usted, sino que dependa de pronto de un tercero. Palabras más, palabras menos, que lo pueda hacer con un débito automático. Ajá. ¿Por qué? Porque si no, entonces de pronto usted en algún mes se le olvida, en otro mes se le olvida también, entonces no se va a volver un hábito constante. Entonces es mejor, yo lo llamo tercerizar esa disciplina que le permita a usted sí o sí hacerlo de forma continua, periódica y que realmente tenga un impacto. El segundo es no ahorrar en efectivo, sino ahorrar en activos. El efectivo, si bien ahorita vamos a hablar un poco de los temas de inflación también en otros países, evidentemente la inflación afecta su poder adquisitivo. Entonces el dinero en este momento, eso que usted de pronto trabaja tan duro por 6, por 8, por 10, por 12, por 14 horas al día, no sostiene su poder adquisitivo normalmente en el tiempo. Caso Venezuela, caso Argentina. Entonces ahorrar en efectivo no es la idea más inteligente de todas. ¿Cómo puede ahorrar en activos? Pues de cosas sencillas. Podría uno tranquilamente ir, si de pronto uno no es de pronto muy versado en el tema, uno puede ir tranquilamente a un fondo de inversión común, una cartera colectiva de una entidad financiera y empezar a hacer un ahorro, que las carteras colectivas van desde 50.000 pesos, 100.000 pesos, 200, dependiendo del tipo de cartera, y empezar a hacer un ahorro en ese tipo de alternativas que lo que hacen es invertir de pronto en la bolsa o en el mercado de renta fija, así usted no sepa, pero es más inteligente ahorrar con la posibilidad de ganar. Ellos tienen un portafolio diversificado donde invierten en petróleo, en monedas, en todo. Es que yo lo pongo de la siguiente forma. Hay cosas más interesantes, evidentemente, que se pueden hacer con el ahorro. Me refiero a que es algo básico. Sí. Pero, ¿qué es más inteligente? Usted ahorrar en efectivo y tener esa cuenta con la casi certeza o garantía de que va a perder poder adquisitivo, o ahorrar con la probabilidad o posibilidad de que usted puede tener algún rédito, alguna rentabilidad en un tiempo, así no sea mucho. Definitivamente la segunda opción es mucho más inteligente. Entonces, no es ahorrar en efectivo, sino ahorrar en activos. Si ya de pronto quiere algo más especializado, pues ya se pueden hablar cosas más interesantes, ahorrar de pronto en algún tipo de commodity, de pronto en criptomonedas, de pronto en alguna otra cosa. Pero ahí está la recomendación. La tercera es no ahorrar después de gastar, sino gastar después de ahorrar. Esto es un pequeño hábito interesante y si usted tiene la posibilidad de pronto trabaja en una empresa que se lo facilite, de pronto con fondo de empleados, haga que el sueldo entre, lo que llamamos aquí capado, pues como en términos muy coloquiales, que el sueldo entre de primera vez ya con el ahorro realizado. Entonces, lo normal es que las personas ahorren después de haber hecho sus gastos normales, ¿cierto? Entonces yo voy y pago los servicios, voy y pago la educación, voy y pago la electricidad, bueno, lo que sea, y después luego ahorra. ¿Qué pasa si no le queda dinero para ahorrar? No pasa nada, pues nadie lo va a venir a regañar, nadie lo va a molestar. Pero si usted lo hace al revés, primero ahorra y después empieza a gastar, usted garantiza que el ahorro esté. Si en algún momento le falta dinero para gastar, pasan dos cosas. O se acomoda a la nueva situación o de pronto genera un poquito más. Entonces es más inteligente desde el punto de vista del inconsciente de cómo funciona, ahorrar primero y gastar después. Esa tercera recomendación está atada a la primera, es de tercerizar el ahorro de tal manera que el débito automático haga el trabajo rápido antes de que usted se gaste la plata. Si se puede hacer el débito automático, sí. Sin embargo, también puede ser que usted recibe una comisión extemporánea de lo normal de su ingreso, no a principio de mes, y antes de gastarse esa comisión saque un porcentaje para el ahorro, ¿sí? Puede que no sea de forma automática, pero si usted se habitúa a ahorrar antes de gastar, créame que va a tener un avance muy grande frente a la mayoría de las personas. En un momento en Comité de Gerencia estaremos hablando de la brecha salarial en las empresas de tecnología en Estados Unidos, también noticias desde Argentina y nuestra invitada hablando de la promotora de comercio social aquí en Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Ya regresamos. Vendes Fácil presenta Aprendiendo Fácil de e-commerce. Una adecuada logística para el comercio electrónico es importante
porque debemos llegar a todos nuestros clientes a hacer una distribución de manera ágil, en medios de transporte versátiles y seguros. Que todos estos sistemas estén tecnológicamente articulados y te ofrezcan un precio competitivo es lo fundamental. Pienso que el reto que debe asumir la logística de transporte en el comercio electrónico es cerrar la venta. Por más que hayas entrado a la página, hayas hecho la compra, hayas cerrado el carrito, no quiere decir que ya el producto del cliente lo haya adquirido. Hasta que la correcta logística no llegue y satisfaga la necesidad del destinatario, hasta ese momento no podemos dar por hecho que ya se realizó la venta. El comercio electrónico rompe los esquemas de tiempo y los esquemas de frontera. Llegar a entregar un producto en las mejores condiciones de calidad y de seguridad en el menor lapso posible es el asunto que debe resolver la logística y el transporte. El costo y los tiempos de entrega son dos asuntos importantes, pero hay otros servicios asociados a tener en cuenta. La posibilidad de realizar segundos y terceros intentos de entrega, contar con un servicio complementario de recaudo, poder visualizar la prueba de entrega, poder tener trazabilidad de los pasos que hace el producto y tener un aliado que esté tecnológica e informáticamente a la vanguardia es un asunto determinante a la hora de elegir una correcta transportadora. Con Vendes Fácil y Coordinadora Mercantil tienes la posibilidad de vincularte a un equipo con bastante experiencia para vincular el comercio electrónico con la logística y el transporte. Vendes Fácil presentó Aprendiendo Fácil de e-commerce. Estamos con un invitado muy especial, se trata de Felipe Gómez, director clínico de Vivar Dental Clinic. Bienvenido, Felipe. Gracias, Juliana. Y nos va a hablar hoy sobre dos tratamientos supremamente interesantes y el primero es la sobredentadura. Exacto. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, la sobredentadura es una prótesis que se puede aplicar para el arco inferior, ¿sí? Es una prótesis que, a diferencia de la prótesis convencional, ¿sí? Es una prótesis que se va a instalar sobre 2 implantes dentales. Esos 2 implantes se ponen generalmente, es en la parte anterior, y el paciente igual la puede retirar, pero la prótesis trae 2 broches, ¿sí? Que esos broches entonces son los encargados que la prótesis quede como un poquito más fija al arco inferior, ¿sí? Esa es la sobredentadura y cuéntanos de qué se trata el All-on-4. El All-on-4, a diferencia de la sobredentadura, ya no retira, ¿sí? Es una prótesis que queda completamente fija, se puede hacer tanto en el arco superior como inferior. Y a diferencia de la sobredentadura, ya no va a llevar 2 implantes, sino que lleva 4. Entonces se ponen 2 en la parte anterior y 2 en la parte más posterior. ¿Sí? Perfecto, Felipe. Y cuéntanos qué se necesita para poder realizar estos tratamientos. Bueno, es importante la tomografía. La tomografía es una radiografía en tercera dimensión que el paciente necesita para poder determinar el tamaño de cada uno de sus implantes, la ubicación de cada uno, dónde van a ir y la angulación. Una vez tengamos esa tomografía lista, hay que empezar la elaboración de la prótesis, claro, que es una elaboración pues muy corta. El paciente puede tener la prótesis más o menos lista en una semanita y media, y una vez esté lista ya no es sino proceder a la cirugía para instalarlas. Entonces, con todo este proceso, ¿cuánto tiempo toma realizarlos? Bueno, teniendo en cuenta toda esta planeación, podemos estar hablando más o menos de 2 semanas. Una vez el paciente tenga la planeación lista, el procedimiento se ejecuta de 5 a 6 horas. El paciente en 5 o 6 horas queda ya con sus dientes listos. Es supremamente fácil. Entonces, cuéntanos, después de realizarse el tratamiento, ¿qué cuidados debe tener el paciente? Bueno, como cualquier tratamiento o uno incluso teniendo sus dientes naturales, es importante que el paciente cumpla con unos controles cada 6 meses o cada año. Esos controles pueden ser tan sencillos como una limpieza. En el caso del All-on-4 va a hacer un retiro de los dientes que solamente se puede hacer en el consultorio, pero el paciente en su casa se cepillará normal, con cepillo y crema. La seda se hace de una forma un poquito diferente, que igual se le explicará al paciente cómo se hace, pero radica más que todo en la buena higiene. Ah, claro. ¿Y cuál es entonces la duración de los resultados? El All-on-4 es permanente y la duración de la sobredentadura. Ambos pueden durar de acuerdo a esos mantenimientos que el paciente haga, puede quedar perfectamente funcional para el resto de la vida, ¿sí? Ah, súper. Entonces, digamos que es de acuerdo a eso. Sí, claro. Bueno, Felipe, cuéntanos qué teléfonos o qué número de WhatsApp los podemos contactar.
Bueno, se pueden comunicar al 322-640-2797, que ese es nuestro WhatsApp, o también funciona como línea telefónica. A los pacientes pues, que nos llamen por ahí van a tener la cita de valoración completamente gratis. Perfecto, esto fue Vivar Dental Clinic. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te esperamos próximamente. Gracias. Estamos de regreso a Comité de Gerencia con información de los negocios, información valiosa que ayuda a crecer su negocio. Juliana nos va a contar ahora cuál es la brecha salarial que existe en este momento en las tecnológicas en Estados Unidos. De acuerdo con Statista, la brecha salarial en los Estados Unidos sigue teniendo unos márgenes supremamente altos y preocupantes y se posiciona en la media nacional en el 16%. ¿Pero hablas del sector de la tecnología o en general? Es en general, es en general. Ahí daban algunos ejemplos del Silicon Valley, pero en general estamos hablando del 16%. Ya en casos más específicos, en el Silicon Valley, la brecha entre los hombres y las mujeres sigue siendo muy preocupante y esta situación se incrementa dado que estas empresas invierten mucho en actualizarse constantemente en temas de cultura organizacional y gobierno laboral, pero siguen sin poder solucionar esta situación que es la brecha salarial. En Nueva Jersey, por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres se posiciona en 5.38 dólares, mientras en San Francisco es de casi 15 dólares. Supremamente preocupante. Sí. La única ciudad de Estados Unidos en la que las mujeres ganan más que los hombres es Kansas y ganan 2% más que los hombres. Estos datos confirman la lucha que las mujeres en Estados Unidos emprenden constantemente para tratar de salvar estas distancias y ganar lo mismo que ganan sus homólogos masculinos. Hubo un país nórdico recientemente, no sé si fue Noruega o Dinamarca, uno por allá decía que ya por decreto el tema es ya recortar totalmente la brecha entre hombres y mujeres, o sea, tienen que ganar lo mismo en cualquier tipo de empresa. Hay noticias preocupantes en Argentina, Luis, ¿qué tienen que ver con? Así es, Santiago, pues en estos días ha sido recurrente el tema de la inflación en Venezuela, dado que han sido unos niveles muy elevados. Sin embargo, en este caso, Argentina pues ha ocupado el segundo lugar y la inflación en el año pasado fue del orden del 25%. Estamos hablando de que el poder adquisitivo cae casi un cuarto del peso argentino. Esto es una situación complicada, sin embargo, también era prevista, dado que Argentina se ha caracterizado hace muchos años, de hecho, por financiar de pronto gastos simplemente con el tema de imprimir moneda. Y sabemos que eso, desde el punto de vista país, es realmente un juego peligroso porque si bien se imprime la moneda, si no hay un control sobre esta medida, eso finalmente termina dándole en el tema de inflación y por eso estamos viendo unos niveles muy fuertes. Argentina en particular ha tenido de forma muy natural, casi siempre, anualmente hablando, 2 dígitos de inflación. Estamos hablando que eso es una situación que de pronto es normal para los argentinos, pero sería anormal para la mayoría de países de Latinoamérica. Y las tasas obviamente se están tratando de equiparar, entonces el Banco Central de Argentina decretó para esta semana que las tasas iban a estar en un 40%, tratando de frenar esta medida. Sin embargo, varios de los analistas económicos argentinos hablan que aunque puedan subir las tasas para tratar de frenar la caída del peso argentino versus el dólar, pues esta medida no puede ser suficiente si siguen con este tema de impresión de billetes. En todo caso, los inversionistas extranjeros ven la política económica positiva, dado que Argentina había tenido muchas medidas de restricción frente al dólar, había congelado la tasa del dólar y eso había generado mucho proteccionismo y había evitado que de pronto la economía fuera adaptándose a la realidad latinoamericana y es uno de los precios que, están pagando en este momento. Si bien los inversionistas extranjeros ven con buenos ojos la política económica, la popularidad del presidente Macri en este momento pues todavía está tambaleando, dado que no es una medida muy popular que el primer trimestre sea con un 25% de inflación acumulado al año pasado. Entonces veremos cómo se desarrolla esta noticia. Sin embargo, de pronto para otros países podría ser interesante
ir a darse un paseo en Argentina, dada la inflación en dólares, pues podría rendirle mucho más el dinero. Y el tema de que el peso argentino es el más devaluado en lo que va recorrido del año, ha perdido alrededor, según Bloomberg, de 13% en el año, y el índice de la fortaleza del dólar frente a sus pares o los pares más fuertes alrededor del mundo en el último mes ha subido 3%. Y eso va muy de la mano con lo que ha hecho Estados Unidos, que la tasa libre de riesgo ha subido a máximos de 3%, y esto podría ser lo que quiere hacer Argentina al subir las tasas, pues que sea mucho más interesante para los inversionistas alrededor del mundo y poder poner su dinero y sus inversiones a un 40%. ¿Cómo estuvieron las exportaciones en Colombia en marzo, Juan? Bien, subieron un 9.8% en este primer trimestre. Los rubros que jalonaron este aumento en las exportaciones fueron el de combustible y productos de la industria extractiva, que subieron un 15.7% en este primer trimestre del 2018. Le sigue el sector manufacturero, que subió 14.6%, y preocupante el tema de la disminución del agro, que para marzo específicamente disminuyó en un 19.3%. Los socios comerciales sigue siendo Estados Unidos el primero con un porcentaje de 26.9% de estas exportaciones, le continúa Panamá y le sigue China. Mónica Pérez es la directora ejecutiva de la promotora de comercio social, es nuestra invitada hoy en Comité de Gerencia. Hola Mónica, ¿qué tal? Hola Santiago, muchas gracias por esta invitación. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar contándole a la gente qué es la promotora de comercio social. Bueno, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que nacimos hace 33 años. ¿Cómo nacimos? Nacimos con el propósito de acompañar a los microempresarios colombianos en su proceso de comercialización. Nosotros creemos que la sostenibilidad de las microempresas se logra a través de la comercialización. ¿Esto qué es? Que normalmente uno tiene una idea de negocio, lo que llaman la ideación, y luego emprende el negocio, ¿cierto? Y entonces uno le vende normalmente a su mercado natural, que ¿quiénes son? La familia y los amigos. Una vez empiezas a agotar ese mercado natural, entonces vas a la tienda de barrio y empiezas a ampliar. Y llega un momento en que tú dices, yo quisiera crecer mi negocio. Entonces es ahí donde nosotros como promotora de comercio social acompañamos a los microempresarios. ¿En qué se diferencian de otras instituciones, por ejemplo, Interactuar, que están apoyando al pequeño empresario o al pequeño negocio? ¿Cómo es la diferencia de la promotora? Bueno, Interactuar es socio fundador de la promotora de comercio social. De hecho, en la génesis o en la historia de la promotora, Interactuar nació 2 años antes de la promotora de comercio social. Entonces va muy ligado a, después de que se crearon todas estas microempresas, se pensó, bueno, necesitamos un organismo que acompañe a las microempresas en su proceso de comercialización. Entonces, nosotros estamos ubicados en el ecosistema de emprendimiento, pues donde están las familiempresas, microempresas, empresas de base tecnológica y demás, y no hacemos parte de las instituciones que crean las empresas como Interactuar, Créame o todos los programas de alcaldía, gobernación, gobierno nacional, sino que estamos en el eslabón de la comercialización. O sea que cuando una empresa llega o aspira a trabajar con ustedes es porque ya está formalizada, ya probó su producto en el mercado, ya tiene cierta atracción. Sí, debe tener cierta atracción y debe existir un producto, porque a veces nos pasa que nos llegan ideas de negocios, entonces nosotros orientamos a los microempresarios y le decimos cuáles son esas instituciones que acompañan. Nosotros lo que hacemos es, el microempresario que tiene una microempresa lleva un producto. Entonces, ese producto nosotros lo evaluamos y al realizar esa evaluación, como tú dices, revisamos, por ejemplo, lo que más vendemos son alimentos. Es muy natural a las familias que crean empresas que existe una receta que luego se vuelve formulación y posteriormente pues crece y se diversifica pues en innovación de producto. Entonces hacemos una evaluación de ese producto que cumpla con todas las características. Entonces si es alimentos, que tenga el INVIMA, que tenga el código de barras. Y una vez evaluamos, lo que hacemos es buscar en qué canales de comercialización puede ir. Nosotros en qué canales estamos. Estamos en el canal moderno, que es nuestros principales aliados comerciales, no sé si aquí se puede decir, pues tenemos un Éxito, Carulla, Al Costo, Home Center, bueno, y demás.
También exportamos, el año pasado exportamos 2.200 millones de pesos, que fue el 10% de nuestras ventas. Tenemos un canal de e-commerce, que este proyecto nació con el BID, en un convenio con la Alcaldía de Medellín y Créame, y se llama Nuestra Tienda, y también tenemos unos puntos de venta propios. Entonces lo que hacemos es evaluar este producto, a cuál de esos canales puede ir, y acompañamos a los microempresarios. Pero siempre la vocación ha sido, desde que existen muchas empresas en el sector de los alimentos, pero ¿hay alguna restricción para algún tipo de empresa que tenga otro tipo de producto? No. ¿Servicios no comercializan? No, estamos enfocados en producto terminado. Hoy no comercializamos ni servicios, ni frutas, ni verduras. La gama de productos es amplísima. Nosotros tenemos como referencias más de 5.000 productos y son 10 líneas o 10 categorías. Entonces tenemos alimentos, tenemos artesanías, tenemos hogar y ropa hogar, aseo, mascotas, productos de Navidad. Esa es la segunda línea que comercializamos. Hay familias en Medellín y en Colombia que trabajan todo el año para producir la temporada de Navidad. Entonces lo que hacemos, pues como les decía anteriormente, es evaluar en esas categorías qué productos están demandando nuestros clientes. ¿Y el apoyo de la promotora llega hasta dónde? Es decir, es acompañando al empresario a decirle, mire, usted se tiene que enfocar más en este tipo de canal, o venga, yo hago la llamada por usted para que lo reciban. Sí. ¿Hasta dónde va la gestión de la promotora? Es una gestión en 2 vías. Uno es tenemos tres vías. Lo que nosotros hacemos es comercializar. Entonces tú vienes con tu producto y nosotros lo que buscamos es el canal y te hacemos la gestión comercial. Nosotros somos como el outsourcing de comercialización de las microempresas para llegar a estos canales. También buscamos no ser el único canal de comercialización para que no haya una dependencia, porque si a nuestros clientes le va mal, entonces al microempresario le va mal. Entonces lo que buscamos es que sea máximo un 50%. Tenemos 2 servicios también que apalancan la labor de comercialización y es unos servicios financieros. Entonces tenemos un convenio con Confama, donde tenemos un fondo. Normalmente lo que sucede en comercialización es, cuando uno es microempresario, pues lo hablo por experiencia, tú quieres vender y muchas veces pues las ganas son mayores que el capital de trabajo. Entonces los acompañamos realizamos hasta un 50% del anticipo de la orden de compra. Y luego tenemos otro servicio financiero que son los descuentos de factura para acompañar la labor comercial. Y cuando tú me preguntas, Santiago, bueno, ¿qué más hacen con los microempresarios? Es con nuestros aliados. La promotora fue creada por 6 organizaciones o instituciones que trabajan el tema de emprendimiento, como es Cámara de Comercio, FENALCO, Interactuar, Microempresas, Socia, y el SENA. Los acompañamos en fortalecimiento. Entonces, si necesitamos más capacidad de producción, ¿cuáles son todos esos procesos que hay que hacer al interior de la microempresa para ese desarrollo? Pero esa gestión de ustedes comercial tiene un costo. ¿Hay una comisión ahí que ustedes cobran por ayudarlos? Sí, nosotros cobramos un margen de intermediación, que eso ¿para qué sirve? Es para apalancar la operación de la promotora de comercio social, porque nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, somos 50 personas pues que trabajamos en la promotora, que todos los días nos levantamos para trabajar por los microempresarios de Colombia. ¿Y ese costo de intermediación fluctúa según el producto? Varía según el producto, sí, porque no todos los productos tienen el mismo margen de comercialización y no todos los canales. Entonces varía. ¿Y es favorable para el pequeño empresario? Lo digo en comparación con otro tipo de empresas que hacen este trabajo. Sí, es muy favorable y realmente pues realmente el sostenimiento de la promotora no está al 100% en el margen de comercialización, pues que oscila entre un 13%. Es Mónica Pérez, la directora ejecutiva de la promotora de comercio social, contando lo que hace esta institución aquí en Comité de Gerencia. Ya regresamos con ustedes aquí en el canal Cosmovisión. ¿Cuántos son? Estamos de regreso a Comité de Gerencia. Nuestra invitada hoy es Mónica Pérez, la directora ejecutiva de la promotora de comercio social.
Mónica, muchas veces uno como emprendedor le dice sí a todo y a todos los pedidos, no importa la capacidad de producción que tenga, uno dice que sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el emprendimiento y cómo hacen ustedes para poder corregir esa falla que se da en el emprendimiento? Nosotros lo llamamos desafíos. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos en la promotora es que nuestros microempresarios entreguen completo y a tiempo. Hay un indicador que es una sigla en inglés que se llama el OTIF, es On Time in Full, y es un indicador que nos mide en las cadenas y realmente es el punto neurálgico de cumplirle a una de estas grandes cadenas. Entonces ese es uno de los retos gigantes que tenemos porque tenemos que trabajar toda una cultura con nuestros microempresarios porque ahora es completo, a tiempo y en la hora en que nos entregan la cita. Y muchas veces pues nuestros microempresarios, como tú dices, trabajan desde la gana, trabajamos desde la gana, pero también esto tiene unas implicaciones porque es toda una cadena logística que si tú no entregas a tiempo, no llega al CEDIE, al no llegar al CEDIE es lo que uno encuentra en los diferentes almacenes como agotados. Entonces ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. ¿Globalmente están cumpliendo con ese indicador? Pues, digo, ¿ha mejorado? ¿Lo tienen verificado? Sí, lo medimos, pero tenemos grandes oportunidades de mejora. Mónica, respecto a los empresarios, ¿qué has notado tú que haya cambiado en estos últimos años? Porque aquí sabemos que de pronto somos muy buenos emprendedores, pero de pronto no somos tan buenos finalizadores, de pronto no nos mantenemos tanto en la dinámica. ¿Qué has notado tú en ese cambio cultural? ¿Sí se ha dado de pronto una mayor formación en la cultura empresarial de emprendimiento de la ciudad? Sí, realmente pues hay un cambio pues a nivel país. Desde los años 90, año 2000, se viene haciendo unos grandes esfuerzos desde la academia, desde el sector público en todo este tema de generación de empresas o lo que se llama con emprendimiento, y ahora tú ves que hay emprendimiento desde todos los estratos. Entonces nosotros en la promotora tenemos alrededor varía con los años, entre 800 y 1.200 microempresarios y están ubicados en toda Colombia. ¿Esto a qué se debe? Es que el emprendimiento, las pymes son el motor de desarrollo del país, pues el 90% de las empresas que hay en Colombia son pymes y nosotros somos unos grandes convencidos que son estas microempresas, estas pequeñas empresas, los motores de desarrollo. Entonces, ¿qué ve uno hoy? Que hay una gran diversidad en líneas de producto, que hay gran innovación y que realmente es un tema que es multiestrato, o sea, no depende solamente porque yo nací en X estrato soy emprendedor, no, tú lo ves en todos los estratos sociales, en todas las geografías de Colombia. Entonces, eso a nosotros nos hace muy felices porque lo que encontramos es una gran diversidad de productos que ofrecer a nuestros canales comerciales. Mónica, claramente la forma de comercializar productos se ha transformado a través de los años. Yo creo que antes hablábamos más del puerta a puerta o del voz a voz para uno promover su producto, pero ahora estamos entrando a una revolución tecnológica en la que las plataformas digitales son protagonistas. ¿Cómo se están apoyando ustedes de estas nuevas plataformas y estas herramientas para potenciar la comercialización de sus productos y de sus clientes? Sí, bueno, nosotros tenemos, como les decía al inicio del programa, una plataforma de e-commerce que se llama Nuestra Tienda, donde comercializamos nuestros productos. Es claro que todavía falta un cambio cultural alto en nuestro país, pues hay países que están mucho más avanzados en estos temas, pero sí uno nota cómo va migrando la compra hacia los servicios digitales y hacia allá tenemos que llegar. ¿Algún comentario con lo que comentaba Juliana recientemente sobre la brecha salarial en Estados Unidos? Lo pregunto es si las mujeres, a veces creo mucho que la brecha es, no sé hasta qué punto las mujeres están emprendiendo. ¿Si hay mujeres emprendedoras? Sí, Santiago. Pues en las cifras que nosotros tenemos son las siguientes. Nosotros manejamos alrededor de 800 a 1.200 microempresas por año. El 56% son mujeres y el 44% son hombres, los que son las cabezas de estas microempresas. Estas microempresas generaron alrededor de 6.000 empleos y un muy buen porcentaje son mujeres. Ese sí no lo tenemos medido en cuál es, pero el 56-44 ya nos da una tendencia de hacia dónde es la creación de empresas. Incluso acá algún día traemos la cifra de que las mujeres en su gran mayoría prestaban era para montar microempresas. A diferencia de los hombres que prestaban para pagar deudas como el carro y otras cosas. Mónica, referente a la parte de servicios, de pronto conoces, porque si bien esto es una gran alternativa para quienes son productores de un producto,
¿De pronto conoces alguna alternativa que puedan acceder las personas que están en esa misma etapa pero que quieren comercializar sus servicios? Mira, Interactuar está haciendo un esfuerzo en el área de microcrédito y ellos también acompañan a algunos de empresas de servicios. Ese ha sido como un llamado de parte de nuestra junta directiva bueno, la promotora lleva 30 años comercializando productos, empecemos a revisar cómo acompañar la comercialización de servicios. Es un pendiente que tenemos nosotros en la promotora. Mónica, ¿y cómo surgió la promotora de comercio social? ¿Cuál es la historia detrás de esta institución que lleva muchos años? Nos decías, sí. ¿Cómo fue? ¿Fue una idea? ¿Fue una historia? ¿Cómo nació? Bueno, la historia es muy bonita y nació en los años 80, en 1985, y cuando uno revisa la historia de este territorio, bueno, algunos de esta mesa son muy jóvenes, sí, era difícil, algunos nos tocó, sí, en el año 85, entonces la historia es, había una pequeña crisis económica, una necesidad de generar empresas, entonces en ese momento el término era FAMIempresas. Se crearon varias leyes de fomento al emprendimiento, tanto en el orden nacional como en el orden local, donde se creó, por ejemplo, Actuar FAMIempresas, que es hoy Interactuar. Con el devenir del tiempo, lo que les comentaba ahora, cuando estos microempresarios empezaron a agotar su mercado natural, empezaron a tocar las puertas del retail de la época, que en esa época pues algunos ya no existen, que es el cafetero, Confama tenía sus supermercados y estaba Almacenes Éxito, que en su momento eran 3 almacenes. Entonces, todas estas cadenas lo que dijeron fue, queremos comprarle a los microempresarios, pero necesitamos una organización intermedia que nos sirva de aglutinador eficiente, o sea, que sea el único que negocie en nombre de los microempresarios, y 2, que haga un proceso de acompañamiento a los microempresarios en colocar ese producto, nosotros decimos a punto. Es decir, que si es un alimento que cumpla con la normatividad de ese momento, que todo esté estandarizado en términos de calidad, que acompañe a los microempresarios en este proceso de entregar a tiempo y completo. Entonces, esa es la génesis, y la promotora ha ido creciendo pues en estos 30 años, como ha ido creciendo el retail en Colombia. Entonces, pasamos de ser una organización de orden local en Medellín, luego en Antioquia y posteriormente en orden nacional e internacional. Mónica, un poco para contextualizarnos en el momento de que estas empresas estas microempresas quieren negociar con tiendas de plataformas muy grandes, y no todas están en esa capacidad, sobre todo por el ciclo efectivo, o que les van a pagar a cierto tiempo y no tienen con qué financiarse en ese momento. ¿Cuál es la gestión y cuál es ese asesoramiento que ustedes dan a estas pymes? Sí, Juan. Entonces, nosotros lo que hacemos es acompañar a los microempresarios, y lo que queremos es que ellos crezcan. O sea, el propósito final, o cuando nosotros nos damos por bien servidos y decimos, vea, se cumplió, es cuando nosotros graduemos a estos microempresarios o pequeños empresarios. Entonces, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento, pero el propósito final es que ellos se vayan preparando para ir a vender directo a estas grandes cadenas. Ese es el proceso que hacemos. Mónica, finalmente, ¿algún caso de éxito que quieras compartir? ¿Alguna empresa que por la historia que conoces sea digna de contar acá? Bueno, pues yo creo que todas. O sea, realmente nosotros tenemos el informe de sostenibilidad que está colgado en nuestra página, que es www.promotoradecomerciosocial.com.co. Ahí tenemos muchos casos de éxito. Este año escogimos 5 casos. Está nuestro protagonista, que es don Pedronel, que es en el tema de cafés. Este año escogimos como protagonista del informe el café, porque nos ganamos el premio de proveedores de éxito, de Grupo Éxito, en la categoría de café, tanto para Carulla como para Éxito. Entonces, ese es un caso de éxito. Tenemos otro caso que es una historia muy bonita de una empresa que se llama Equilandes, que convirtió la vocación textil-confección de la región a partir de insumos PET. Que también es muy bonita. Tenemos una empresa de vinagres Golden en Cali, donde ellos el vinagre hoy de manzana lo están recomendando mucho para la salud, entonces ellos tienen una empresa de vinagres muy bella. En fin, ahí tenemos muchos casos, tenemos 10 videitos colgados donde contamos la historia de nuestros microempresarios, porque cada microempresa es una historia de vida y es la historia de un sueño de alguien que algún día lo soñó. Mónica, muchas gracias. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Mónica Pérez, directora ejecutiva de la promotora de comercio social, nos acompañaba en comité de gerencia. Mañana una nueva cita con los negocios aquí en el canal Cosmovisión. Hasta entonces.
La siguiente sección es patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria. Según Fede Lonjas, más familias prefieren invertir en viviendas usadas porque tienen un costo de metro cuadrado más favorable y mejores áreas. María Clara Luque, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, expuso recientemente los resultados del comportamiento del sector inmobiliario 2017. Dentro de los resultados expuestos por Luque, se evidenció un crecimiento de las remodelaciones y reparaciones de vivienda del 0,9%, mientras la construcción de vivienda bajó 6,2% y la de otras edificaciones cayó un 16,2%. A diciembre de 2007, el único indicador positivo en la rama económica de la construcción fue la que corresponde a las inversiones por remodelaciones de vivienda usadas, ya que al momento de adecuar una vivienda usada se prioriza las necesidades y gustos, ítems que a corto plazo se verán reflejados en el precio de reventa del inmueble. Para muchos expertos, estos indicadores se deben a que la vivienda usada tiene un mercado más amplio, principalmente por sus ubicaciones estratégicas. Esto quiere decir que prácticamente en todos los sectores de las ciudades hay diferentes ofertas de este tipo de inmueble. Luque agrega que la tendencia inmobiliaria también se produce al tener un año difícil en términos económicos. Las familias están buscando las opciones más favorables y que se puedan ajustar mejor a las necesidades, como lo es la vivienda usada, que ofrece mayores áreas, ubicaciones estratégicas y una amplia oferta para adquisición inmediata. Todo esto lleva a que las actividades inmobiliarias y de alquiler de vivienda tuvieron un crecimiento del 2,8%, lo que indica que las empresas inmobiliarias están creciendo cada día más en las transacciones de usados y alquiler, gracias a las amplias áreas y costo del metro cuadrado del inmueble usado. Este es un mensaje de Maestranza, Gestión Inmobiliaria. La anterior sección fue patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria.